Buenas tardes, vamos a dar inicio a este primer encuentro con la unidad curricular de análisis de estados financieros, que corresponde al módulo 2, donde vamos a estar tratando sobre los indicadores, índices, razones o ratios financieros. De acuerdo al autor, toma el nombre. Veníamos diciendo que el análisis de estados financieros. Recordamos entonces que los estados financieros son el estado de resultados, el estado de situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Esos son los cuatro estados financieros obligatorios de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, y a estos estados se les agregan las notas explicativas o notas revelatorias que también las normas obligan. Ellas explican y amplían los conceptos contenidos en estados financieros, que son resumen, y que luego son a través de estas notas que ya comentamos que se amplían los contenidos allí de cualquiera de estos estados financieros. Recordamos que el estado de situación financiera está compuesto por activo, pasivo y patrimonio. El estado y cuentas reales. Reales son cuentas que no se cierran al final de un ejercicio económico. Luego, el estado de resultados está conformado por cuentas nominales que sí se cierran al final de cada ejercicio económico. El de cambios en el patrimonio es conformado por cuentas reales, y el de estado de flujo efectivo conformado por reales y nominales. ¿En qué consiste el análisis de estados financieros? En poder tomar cualquiera de estos estados financieros y comparar unos a otros con una cantidad de fórmulas o razones que existen para poder diagnosticar sobre la salud financiera y económica de una empresa. Existen una cantidad variada de índices o razones que podemos aplicar a cada uno de los estados financieros y a cada una de las cuentas que se presentan en cada uno de estos estados financieros. Índices hay muchísimos, o indicadores también. Tenemos el índice de liquidez. El índice de liquidez es aquel que mide la capacidad de la empresa para cubrir sus deudas a corto plazo. Mide la capacidad de la empresa para cubrir sus deudas a corto plazo. Y cuando hablamos de corto plazo, nos referimos a las partidas que conforman el pasivo corriente. Las deudas están dentro, a corto plazo están dentro del activo pasivo corriente, y las de largo plazo están en el pasivo no corriente. Surge una comparación entre lo que es el activo corriente y el pasivo corriente, y se obtiene una razón para obtener la liquidez que luego la vamos a ir explicando paulatinamente. Otro indicador son indicadores de endeudamiento, y que mide el grado en que la empresa ha sido financiada, ya sea por entes externos o por entes internos. Cuando hablamos de externos, hablamos de proveedores o de instituciones de crédito que no corresponden a la empresa. Y cuando hablamos de internos, estamos hablando de los propietarios o socios a través del capital. También está los índices de rentabilidad, que es donde los socios visualizan cuánto ha sido el rendimiento de su capital aportado para luego obtener, a través de un dividendo, el retorno de parte del capital aportado. Y están los índices bursátiles, que tienen que ver con todo aquello
que tiene que ver con el mercado de la bolsa de valores, el mercado bursátil. Ahora, tenemos en esta asignatura, vamos a trabajar en este trimestre con estos indicadores. Siempre son una relación entre una cosa y otra, y aquí puede analizarse la liquidez, la solvencia y el endeudamiento de una empresa. Vamos a hablar de capital de trabajo, de la razón corriente, de la corriente inmediata, la inmediata, el endeudamiento y la rentabilidad sobre el patrimonio. Este, esta presentación la vamos a tener luego en el aula para que ustedes puedan repasar, volver a ver o preguntar sobre alguna duda que allí se presente. Vamos ahora a visualizar las fórmulas que acompañan a cada uno de estos índices. En el caso del capital de trabajo, decimos que es la resta del activo corriente menos el pasivo corriente. Esto se expresa en bolívares. O sea, si el activo corriente da 1.000.000 de bolívares y el pasivo da 500.000, 1.000.000 menos 500.000, estamos hablando de que el capital de trabajo de esa empresa para ese momento es de 500.000 bolívares. 1.000.000 menos 500.000. Si vamos a determinar la razón corriente, dividimos, ya no es resta, es división, el total del activo corriente entre el pasivo corriente. Si hablamos de los mismos montos de hace rato, de 1.000.000 y de 500.000, al dividir el millón entre el 500.000, da igual a 2. Este 2 se expresa como veces, 2 veces. Eso significa que por cada bolívar que la empresa adeuda, tiene 2 para cubrirlo. Porque las deudas, recuerden, están en el pasivo y los bienes y derechos que son propiedad de la empresa están en el activo. En este caso, en el activo corriente comparado con el pasivo corriente. Si ahora le agregamos la palabra mediata, recuerden que el activo corriente se divide en disponible, exigible y realizable. Cuando vamos a obtener la razón corriente, le quitamos el realizable y solo tenemos el disponible más el exigible. Y dividido entre el pasivo corriente, también se expresa en veces. Ahora, si es la razón corriente inmediata, solo es el disponible. Le hemos quitado al activo corriente el exigible y el realizable y nos quedamos solo con el disponible. Algunos autores llaman a esta fórmula la razón superácida, porque es muy exigible, solo se puede tomar en cuenta lo que es el efectivo y sus equivalentes, que corresponde al disponible, entre el pasivo corriente. Entonces, en la medida que avanzamos en estas razones de liquidez, se va haciendo más exigente la razón. La razón corriente también, la segunda que vemos en este gráfico, también se le llama solvencia. Y la siguiente inmediata, algunos autores le dicen ácida y a la tercera inmediata le dicen superácida. La primera, capital de trabajo, se expresa en bolívares. Luego la corriente inmediata y corriente inmediata se expresa en veces. Otra es el endeudamiento. El endeudamiento surge de dividir el pasivo total entre el activo total. Y ese se expresa en porcentaje. Y como se expresa en porcentaje, tenemos que multiplicar el resultado por 100. Todo lo que se multiplique por 100 se expresa en porcentaje. Para esta materia o para cualquiera. Entonces, en la división del pasivo total. El pasivo total es la suma del pasivo corriente y del pasivo no corriente. Eso da pasivo total. Entre el activo total, que es la suma
del activo corriente y el activo no corriente. Ese resultado multiplicado por 100 se expresa en porcentaje. Y lo otro es la rentabilidad sobre el patrimonio. El patrimonio, recuerden que está conformado por, sin azúcar. Recuerden que el patrimonio está conformado por el capital social más el superávit. Estos son conceptos que han estudiado ustedes a través de las materias de contabilidad, donde se hacen los cálculos para obtener el patrimonio de una empresa. Entonces conocemos como patrimonio la suma del capital social, que son las acciones que mantiene una empresa o que tiene, entre y más el superávit. Y hay muchas fuentes de superávit que no conforman parte de este estudio, pero al dividir la utilidad neta que se obtuvo entre el patrimonio multiplicada por 100, estamos hablando de la rentabilidad sobre el patrimonio que se obtuvo en la empresa y que le interesa muchísimo a sus propietarios, socios o accionistas. ¿Qué significa cada uno de estos índices al obtenerlos? El capital de trabajo muestra la capacidad de la empresa para responder a sus obligaciones de corto plazo con sus activos corrientes. Si nosotros debemos 500.000 bolívares de suma de pasivos corrientes, tenemos que tener en activos corrientes el dinero suficiente para hacer frente a esa deuda. Cambio en razón corriente inmediata y en razón corriente inmediata son expresiones en número de veces. Dijimos, la corriente, que es también solvencia, mide el número de veces que los activos corrientes del negocio cubren a los pasivos corrientes. La mediata, para cubrir los pagos inmediatos solo por el disponible y el exigible. La inmediata solo con el efectivo y equivalentes que conforman el disponible dentro del activo corriente. El endeudamiento es el porcentaje que representan las deudas en la empresa con relación a los recursos de que se dispone. Aquí estamos hablando de qué tamaño tiene el pasivo y qué tamaño tiene el patrimonio. Recuerden que el pasivo son deudas con externos y el patrimonio son deudas con internos. Entonces siempre pues se busca que la deuda que haya en patrimonio, que es con los propios accionistas o socios, sea mayor que la que se tenga con proveedores o con instituciones financieras o algún tercero que nos haya dado dinero en préstamo. Siempre buscaremos que el endeudamiento con los socios sea mucho mayor que los externos. Estas son las explicaciones de cada uno de los índices anteriores, donde ya en la lámina anterior vimos sus formas. Ahora, también se conoce al capital de trabajo como fondo de maniobra. Si yo pregunto cuánto es el fondo de maniobra de una empresa, la pregunta está referida a cuánto es el capital de trabajo. El capital de trabajo o fondo de maniobra resulta de restarle al activo corriente el pasivo corriente. Capital de trabajo. ¿De qué depende un resultado correcto? De poder saber clasificar qué va en el activo corriente y qué va en el pasivo corriente. Si se incluye alguna partida que no corresponda a estos grupos, el resultado pues no podrá ser correcto. También se dice que el fondo de maniobra es de la suma de el patrimonio neto y el pasivo no corriente menos el activo no corriente. La fórmula más manejada es la anterior y más fácil de comprender, de que es el activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Qué ocurre aquí? Si cuando determinemos el fondo de maniobra o capital de trabajo, el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, estamos en una posición favorable. Pero desfavorable sería
que el pasivo corriente esté superando al activo corriente. Aquí tenemos en esta fórmula, en este gráfico, que el activo corriente, activo no corriente y el activo corriente. Ese es del lado del activo, conforma el total de activos. Y del lado del pasivo y patrimonio, conseguimos el patrimonio neto y conseguimos el pasivo no corriente y el pasivo corriente. Este orden que estamos mostrando acá se corresponde de acuerdo a cómo ubiquemos el activo. Si nosotros ubicamos primero al activo corriente, pues subiremos al pasivo corriente y no corriente arriba. Y si mostramos al final el activo no corriente, bajaremos el patrimonio. Es la forma de presentarlos. Lo normal es que se muestre primero el activo corriente frente al pasivo corriente y pasivo no corriente, y luego debajo el activo no corriente frente al patrimonio. Recuerden ustedes que el activo no corriente está conformado por la propiedad, planta y equipo, que antes se conocía y antes se estudiaba con el nombre de activos fijos. Ahora las NIF le llaman propiedad, planta y equipo. Esos activos fijos se dividían en tangibles y no tangibles. Ahora, es cuestión de semántica, pero la NIF así lo indica que hay que llamarlo. Allí están las propiedades fijas, están las propiedades como terreno, como las que se deprecian, el activo, el edificio, la maquinaria, el mobiliario, las que se amortizan como la plusvalía, las que se agotan como las minas y los bosques, dentro del activo no corriente. Si el fondo de maniobra es negativo, estamos en presencia de un desequilibrio financiero y es peligroso. Es peligroso porque debemos más de lo que tenemos. El pasivo corriente está superando al activo corriente. Hay que buscar la forma de llegar a la lámina anterior de equilibrio financiero, porque aquí se llama desequilibrio. Si yo pregunto, ¿cuál es el equilibrio financiero? Que el activo corriente supere el pasivo corriente. ¿Y cuándo se presenta el desequilibrio? Que el pasivo corriente es mayor que el activo corriente y por lo tanto el fondo de maniobra es negativo. ¿Cómo podríamos solucionarlo? Pues desprendiéndonos de algún activo no corriente para convertirlo en corriente, en disponible, para poder hacer frente a las obligaciones que la empresa tiene, ya sea en el pasivo corriente o en el pasivo no corriente. De acuerdo a las experiencias vividas en las empresas, en las industrias, han dado algunas razones para llamar a la razón corriente cuando es óptima, cuando es escasa y cuando hay exceso. Estos son experiencias de comparar estados financieros de muchas empresas. Y se dice que para muchos que la razón corriente óptima es aquella que va entre 0,8 y 1,2. Cuando pasa de 1,2, estamos en presencia de un exceso de liquidez. Y eso también es malo, porque estamos teniendo dinero en exceso y deberíamos tenerlo en inversiones de manera que este dinero se rentabilice. Y si estamos menor a ese 1,5 que allí se muestra, aquí hay escasez, de acuerdo a muchos autores que así lo han manifestado. En la mediata recuerden que es el disponible más el exigible. No tiene realizable. ¿Cuál es el activo corriente realizable? Los inventarios y los gastos prepagados. Eso lo quitaron para sacar la corriente inmediata. Entonces, si está superior a 1,2 hay un exceso y si está en 0,8, 1,2 es óptima y menor peligroso, escasez.
Y en la inmediata, que es la más fuerte, que solo se toma en cuenta el disponible, conformado solo por efectivo y sus equivalentes. Cuando nosotros hablamos de equivalentes, estamos hablando de aquellas inversiones iguales o menores a 90 días. Entonces, estamos hablando de efectivo y sus equivalentes. Efectivo, caja chica, caja, bancos. ¿Qué le agregamos para que sea efectivo y equivalentes? Las inversiones a corto plazo, que no son superiores a 90 días. Ese es el disponible. El endeudamiento dice que el óptimo es 0,4 a 0,6. Y esto es dice que mide la proporción entre la financiación ajena y los recursos propios. Recuerden, los recursos propios es los aportados por los socios y está en el capital social. Y la ajena es la que está dando los proveedores o alguna institución de crédito que dio dinero prestado a la empresa. Esta relación mide el endeudamiento y hablamos que es mejor estar endeudado con los socios que cualquier persona externa, ya sea proveedor o institución crediticia. Aquí vamos a ver cuál es la diferencia entre el beneficio y la rentabilidad. Entonces, ¿qué es el beneficio? La diferencia que hay entre los ingresos y los gastos. Vamos a agregarle algo más. La diferencia entre los costos, los ingresos, costos y gastos. Eso da beneficio. Pero si vamos a obtener rentabilidad, es el beneficio sobre la cantidad invertida. Entonces, colocamos un breve ejemplo donde dice, si una empresa se gana 10.000 bolívares e invirtió 1.000 y otra gana 20.000, pero invirtió 5.000, la primera será más rentable, ya que ha multiplicado su inversión por 10 y en el segundo ejemplo la ha multiplicado por 4. Este ejemplo, esta fórmula del patrimonio es tomar la utilidad neta y dividirla entre el patrimonio multiplicada por 100 expresada en porcentaje. Esto es la rentabilidad que obtienen los accionistas. La rentabilidad sobre el patrimonio. Porque los dueños del patrimonio son los socios. La utilidad neta sobre el patrimonio. Aquí tenemos un ejemplo. Si una empresa tiene una utilidad neta en el ejercicio económico de 225.000 y tiene un patrimonio que es la suma de su capital social más su superávit de 2.500.000, ¿cuál es la rentabilidad anual? Esta división multiplicada por 100 da 9%. Entonces la respuesta correcta es que la empresa obtiene 9 bolívares por cada 100 bolívares que el socio aporta. 9%. 9%. Esta es la fórmula para obtener la rentabilidad sobre el patrimonio. Recuerden que toda esta utilidad va a ir a parar a una cuenta que se llama ganancias acumuladas, llamada antes utilidades no distribuidas, que es el único fondo que la empresa puede tocar a través de una asamblea de socios o accionistas para decretar dividendos. Dividendo es lo que le retornamos al socio por la inversión que ha realizado en la empresa. Esta clase la dejamos hasta acá, pero tenemos un ejemplo que voy a tratar de ver cómo lo coloco acá, cómo llego allá. Vamos a ver si es esta. Ajá. Aquí tenemos, porque luego van a tener una tarea para ayudarlos a sumar puntos para su evaluación. Esta es una práctica. La empresa se llama Almacenes El Mayor y las cifras están expresadas en miles de bolívares. Por lo tanto, para leerlo,
decimos que en el 2023 el efectivo equivalente, que aquí está en 2.539, serían ¿qué? 2.539.000, porque si está en miles le agregamos 3 ceros. Esa es la lectura correcta de estos números. Pero para no llenarnos de ceros, lo expresamos en miles. Entonces presenta y extrae algunas cuentas de situación financiera que antes se conocía como balance general. Ahora se llama por NIF, situación financiera. Y dice que el efectivo equivalente es total de activo corriente, total del pasivo corriente, patrimonio total promedio. ¿Por qué es promedio? ¿Cómo se obtiene el promedio? El promedio es la semisuma de un patrimonio de un año con el patrimonio del otro año dividido entre dos. El promedio surge de esas semisumas. ¿Está Oneidi conectada? Sí, aquí estoy. Bueno, buenas tardes, Oneidi. ¿Has, Buenas tardes. has oído parte de la clase o acabas de entrar? No, acabo de entrar. Discúlpeme. Estamos aquí viendo un ejemplo, una práctica para la aplicación de los índices o indicadores financieros. Tenemos algunas cuentas de situación financiera y ahora de resultados. Venta neta, utilidad bruta, utilidad operacional, utilidad neta. Y entonces este ejercicio de práctica dice, calcule para el año 2022 y 2023 la razón corriente inmediata, cuya fórmula es el disponible sobre el pasivo corriente, la razón corriente, que es el activo corriente, entre el pasivo corriente, y el capital de trabajo, que es el activo corriente menos el pasivo corriente. Aquí tenemos la fórmula que vamos a aplicar para poder resolver lo que están requiriendo en el ejercicio. Eh, Tendríamos que recordar las cifras. Vamos a revisar alguna de ellas. Para el año 2022, vamos a fijarnos en el 2022. Para sacarla inmediata, recuerden, disponible sobre pasivo corriente. Vamos a anotarlas. Aquí ahí está presente Norvik y Norvik, Janet. Aquí está presente Norvik y Janet. Entonces me van a ayudar para recordar lo que están aquí dando. Vamos a ver. Efectivo equivalente para el 2022. 2.611. Entre el pasivo corriente, 1.522. Ayúdenme, por favor, y hacen esa división Profesor, disculpe. a la orden. Creo que la lámina no se ha pasado porque dice 6 razón de rentabilidad, ejemplo, pero no están las cifras que usted menciona. Voy a pedir ayuda. Y yo lo ¿Sí? estoy viendo acá, pero no está haciendo, no le di quizás compartir. Vamos a ver si estándole aquí. No, ahora no está compartiendo la pantalla. Se ve solamente usted, más las diapositivas no. Por favor. Ya vamos a pedir aquí ayuda. Ok. ¿Tú estás dónde, Oneidi? En este momento en Maracaibo. Maracay, qué bueno. Ujú. Esta presentación la subiré al aula. En esta práctica, muestra cuentas de situación financiera y cuentas de resultados. Y estamos tratando de pedir, el ejercicio pide obtener la razón corriente inmediata, la razón corriente y el capital de trabajo. Y de acuerdo a lo que vimos antes, pues estas son sus fórmulas
del disponible entre el pasivo corriente, el activo corriente entre el activo corriente y el activo corriente menos el pasivo corriente. Ahora, como ya en la siguiente vienen resultados, yo les decía que la razón corriente inmediata es el disponible entre el pasivo corriente y vamos a fijarnos en el año 2022. Nos devolvemos y nos fijamos en el año 2022. El disponible es 2.611 y el pasivo corriente es 1.522. ¿Cuánto da esa división? 2.611 entre 1.522. Una maquinita y una calculadora. 2.611 entre 1.522. Ok, debe dar un poquito más porque el resultado que aquí mostramos da 1.72. Sí, aquí ya redondean 6. Sí, pero veces, recuérdenlo, esas razones o indicadores se expresan en veces. En cambio, vamos a ver el capital de trabajo. Vamos a devolver nuevamente. 2022, capital de trabajo. Capital de trabajo lo recordamos. Activo corriente menos pasivo corriente. Janet, 4.574 menos 1.522, porque la fórmula es el activo corriente menos el pasivo corriente. Vamos a ver cuánto dio aquí. 3.052, pero bolívares. El capital de trabajo se expresa en bolívares. Las otras razones se expresan en veces. Y así, cuando ustedes vean el ejercicio en la plataforma, lo pueden ir comparando, lo van practicando y lo comparan con estos resultados que están acá. Perdón, Porque la razón por la fórmula, la razón corriente, la corriente inmediata y la corriente inmediata. Esas tres se expresan en veces. Endeudamiento en porcentaje y patrimonio en porcentaje. Luego aquí pregunta el porcentaje de margen de utilidad bruto. Cuando pregunte porcentaje, ya lo que obtengamos se va a multiplicar por 100. Igual el rendimiento sobre el patrimonio. Vamos a obtener, a ver, aquí vamos ahora a hacerlo con algo del 2023. 2023 vamos a obtener el porcentaje de margen bruto, que es la utilidad bruta entre las ventas netas. Vamos a los datos. La utilidad bruta entre las ventas netas. La utilidad bruta para el 2023 dio, Janet, 2.778. Y dice que la fórmula, que hay que dividirlo entre las ventas netas. Buscamos las ventas netas del año 2023 y tenemos 10.469. ¿Cuánto da la división de 2.778 entre 10.469 multiplicado por 100? Recuérdense que se expresa en porcentaje. 24,34%. Ese es el porcentaje de bruto de utilidad. Sería 26.53. Es para el 2023. Ajá. Da 26,53. Allí lo tenemos. Entonces, dicen, de luego de todos estos cálculos, la aplicación de estas fórmulas, calculados los índices financieros, ¿cuál año ha sido más favorable para los socios o propietarios? También se calculó el del rendimiento sobre el patrimonio. Y en el 2023 da 20,22. Y en el 2022 dio 19,62. Por lo tanto, el mejor año para los propietarios, de acuerdo al rendimiento sobre el patrimonio, es el 2023, porque dio 20,22. De cada 100 bolívares invertidos, se ganaron 20 bolívares con 22 céntimos. ¿Bien? ¿Bien o no, Neidi?
Sí, profesor, sí. Esto yo lo voy a colocar en el aula para que lo repasen y Ujú. por ahí vamos a tener una tarea compartida con una evaluación en línea para obtener luego la nota del segundo módulo. Por ahora Ok, hemos presentado solo la respuesta a un cuestionario que yo espero que todo el mundo tenga 100 porque eso era sumamente fácil para, para ir obteniendo algún conocimiento teórico sobre la materia. Cualquier duda, por favor, me escriben, ya sea por la plataforma, ya sea a mi chat personal, ahí lo tienen, tenemos un grupo, pero en el grupo no se escribe, solo escribo yo, pero ustedes me pueden para aclarar cualquier duda que tengamos al respecto. Por hoy hemos concluido. Vamos a seguir estudiando y practicando para lo que se nos avecina. Que Dios los bendiga a todos.